Señor, queremos adorarte, queremos bendecirte en esta noche, queremos darte la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación. A ti que eres el único que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Eres maravilloso, eres el Dios eterno. Santo y maravilloso eres tú, mi Dios amado. Te glorificamos y te exaltamos en esta preciosa noche que nos estás regalando. Señor, llénanos, Señor, bendícenos, ministranos, habla a nuestro corazón en esta preciosa noche que nos regalas, Señor bendito, y que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, en cada una de nuestras vidas por medio de tu maravillosa palabra. Toda la gloria y la honra sean para ti, mi Dios amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, buenas noches para todos. Dios les bendiga grandemente. Un nuevo privilegio, una nueva oportunidad de predicar su palabra, pero también una nueva oportunidad de aprender más de las cosas del Señor, de examinarnos, mirar cómo estamos, de mirar cómo está mi corazón, cómo está mi obediencia, en todos los aspectos. Esos son los momentos. Debería de haber un anhelo y un deseo de ir a la casa de Dios. A veces vamos que porque de pronto ministran milagros, otros van porque de pronto, es que hoy de pronto el pastor nos pasa al frente, pero debe haber un deseo en el corazón de necesito ir a congregarme para poder mirar y examinar cómo está mi vida, que Dios hoy me hable para yo darme cuenta y examinar cómo está mi vida, si estoy obedeciendo o en qué me falta obedecer, porque muchas veces eso es lo que Dios quiere, hablar a tu corazón para que tú ordenes esa área de tu vida que te falta por ordenar. Entonces damos la gloria al Señor, damos la bienvenida a cada una de las personas que se vayan conectando, a los que vayan a escuchar la transmisión en un futuro, y también les queremos recordar, mañana con la ayuda de Dios, 5 de la mañana, estaremos teniendo un tiempo de oración. Entonces, para que usted pueda madrugar, para que se prepare, para que ordene su tiempo y pueda conectarse a las 5 de la mañana. Es usted bienvenido a ese tiempo de oración. Al igual, ayúdenos a compartir la palabra de Dios, que todo esto es de gran bendición. No es para hacernos populares, no es para ganar fama, es para ganar almas para el Señor. Esa es la intención, que muchos puedan recibir, muchos puedan ser salvos y poder corregirnos todos llegar a la unidad de la fe que Dios quiere. Entonces le damos la gloria a Dios y vamos a mirar la palabra del Señor en el libro de Marcos. Palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15 en adelante. El título del mensaje es ¿qué has hecho? Y quiero que usted ponga eso en signo de interrogación. Quiero que usted se haga la pregunta y empiece usted a analizar desde que usted inició su vida cristiana. ¿Qué has hecho? A veces pensamos que, y ese es el gran temor de cuando la persona está en el mundo, ¿no? Entonces nos hablan del evangelio, de la palabra, de la predicación, de ir a la iglesia, y el primer terror que tenemos es: me toca dejar de fumar, de bailar, de tomar, de todos esos pecados, ¿sí? Y a veces pensamos que muchos piensan que esa es su responsabilidad y dicen: ya dejé de tomar y ya dejé de fumar y ya cumplí con mi responsabilidad. Pero nosotros debemos entender que eso es solo el inicio.
Ese es solo el inicio, dejar de tomar, dejar de todos esos pecados, que nosotros tengamos un arrepentimiento en nuestro corazón. Es un inicio y es un gran inicio. Es un espectacular, y yo a usted lo felicito, la felicito, los bendigo en el nombre de Jesús, doy gloria a Dios. Si usted en este momento puede reconocer, oiga, yo era esto, yo hacía esto, yo maldecía, pero por la misericordia de Dios, hoy he sido restaurado, restaurada, transformada, hoy soy una nueva criatura, tengo un nuevo nacimiento. Pero con respecto a lo que vamos a hablar hoy, entonces también yo quiero que te hagas la pregunta: ¿qué has hecho? Porque no se trata de venir a calentar una silla, ya dejé de fumar y ya. Mientras vemos que el mundo se pierde, mientras vemos que mi vecino está en las drogas, mientras que yo veo a mi familiar que está perdido, sumergido en el pecado, y yo debo entender que esa obra que Dios hizo en mí la puede hacer con cualquier persona. Y no debo ser egoísta, debo ir y cumplir la gran comisión. Debo ir y poder demostrar el llamado que Dios nos hizo. Debo ir y poder llevar la palabra y hacer lo que Dios nos demanda. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Marcos 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y predicar a toda criatura, a quien te encuentres por el camino. Predícale. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces es la gran comisión, es un mandamiento del Señor que todos debemos cumplir. Y aquí es donde tú debes preguntarte: ¿qué has hecho? Y así por encimita, ¿sobre cuántos enfermos tú has puesto las manos para que sean sanados? ¿Por cuántos enfermos tú has orado? ¿Te has arriesgado? ¿Te has desafiado en esa área? Así por encima. Porque de pronto dicen: no, es que muchos dicen: no, pero es que yo sirvo en la iglesia, yo soy el de la alabanza, yo soy el que mejor toca el piano en la iglesia, soy yo. Bueno, eso es parte de alabar. El que toca el piano y el que no toca el piano cumplen la misma función: adorar al Señor. El de la pandereta, el que le gusta saltar, el que tiene la peor voz adora, y el que tiene la mejor voz adora al Señor. Esas son funciones que todos entendemos, mandamientos generales. Pero también el dar fruto y que el fruto permanezca. Y yo quiero empezar con una de las cosas más importantes cuando Jesús comisiona a los apóstoles. Desde el versículo 15 les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dos cosas importantes: ¿qué debe predicar y a quién se lo debemos predicar? Hay algo ahí, dice: predicad el evangelio. ¿Cuál evangelio? El único evangelio que hay sobre esta tierra. No hay otro, hermano. Así otros digan que hay una nueva Biblia, así hayan otros que digan que está el libro del Mormón, que la Atalaya, que una cosa, que la otra. Hay un solo evangelio de salvación en esta tierra, hermanos. Y ese es el evangelio que el Señor le dice a sus discípulos que prediquen: vayan por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces, ese por todo el mundo, hay muchos que se lo toman a pecho, porque entonces piensan que su ministerio es ir a viajar, mejor dicho, recorrer el mundo. ¿Y a quién no le gusta viajar? Pero hay algo
que yo quiero hacer aquí un paréntesis, un paréntesis rosado. Muchas personas dicen, no, es que yo quiero ir a las naciones. El Señor dice, vayan por todo el mundo. Y es más, hay muchos que dicen, no, mire, el Señor ya me dijo que vaya a Miami, que vaya a Inglaterra, que vaya a Reino Unido, que vaya por Europa, ¡ay, gloria al Señor! Y sus hijos, no, esos no se han convertido. Y sus primos, no, esos tampoco se han convertido. ¿Dónde viven? Viven aquí en el barrio conmigo. Se va a ir a otro lado y ni siquiera por su familia ha sido capaz de orar. No ha sido capaz de predicarle, de sentarse con la esposa, a enseñarle, pero sí se quiere ir a otro lugar. Y recordemos que la primera iglesia es mi familia. Esa es la primera iglesia que Dios nos entrega. ¿Cómo ir a ganar a otros si ni siquiera hemos ganado nuestra familia para Cristo? ¿Qué dijo Josué? Yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y en el Nuevo Testamento también Pablo le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todas las naciones. Su familia no, tú y toda tu casa. Eso, lo primero por lo cual debemos esforzarnos es predicarle a nuestra familia. Claro, me encontré al vecino, predíquele al vecino. Me encontré a mi compañero de trabajo, predíquele a su compañero de trabajo, a su jefe, a su enemigo. Vaya, lleve el evangelio. Pero hagámoslo en orden, pongamos un orden en la gran comisión que Dios nos manda. Entonces, ¿qué es lo que debemos predicar? El evangelio, su palabra, arrepentimiento, perdón de pecados, amar a nuestros enemigos, guardarnos en santidad, nuevo nacimiento. Porque es que pareciera, y recuerden que por ahí se habla de un evangelio de la prosperidad. No, vaya a la iglesia que Dios lo va a prosperar. Vaya a la iglesia que Dios le va a dar riquezas. Bueno, no decimos que no, porque tenemos un Dios todopoderoso. Pero todas esas cosas nos muestra la Biblia que son añadiduras. Lo primero es el evangelio de salvación. Esa debe ser nuestra prioridad, nuestra preocupación. Que sean salvos, que reciban a Cristo y crean en Él. Entonces, id por todo el mundo y predicad. ¿Qué debemos predicar? El evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Criatura es la palabra donde sale o donde nos damos cuenta que somos creados. Criatura viene de donde viene que somos creados. Tú y yo somos creados. El vecino es creado. Así él no lo crea. Así él piense que el mundo se creó de una explosión. Tu vecino es creación de Dios. El ladrón más ladrón es creación de Dios. Y todos los que nos rodean, altos, bajitos, gordos, flaquitos, negros, blanquitos, ricos, pobres, estrato 6, estrato 1, de Estados Unidos, de Colombia, de la costa, del interior, de Venezuela, Santander, todos somos creados. Y no hay nadie que pueda decir yo soy más que alguien por alguna cosa. Entonces todos tienen derecho a la predicación de la palabra. Claro, existe la barrera que hoy en día ponen las personas de no querer escuchar, de llamar fanáticos, no quieren saber de Dios. Ellos dicen creer en Dios, pero no quieren escuchar la palabra, las personas de afuera. No, yo sí creo en Dios, pero no se congregan, no oran y ni conocen a Dios porque no estudian la palabra. Entonces nosotros debemos tener esa tarea tan importante. Y hay algo aquí que dice el 16, el que creyere. ¿A qué debemos apuntarle? A que crean en Cristo, no en nosotros, que crean en el sacrificio, que crean en el Espíritu Santo, que crean en la obra maravillosa y redentora de Cristo en la cruz del Calvario.
Ese debe ser nuestro objetivo de la predicación. No que empiecen a adorarme, no que empiecen a tener una vanagloria hacia mí, no es para que se vuelvan creídos, no, al contrario, hermano. Yo pienso que y la Biblia nos lo enseña. Toda persona que va creyendo debe empezar a ser humilde. Debe empezar a caminar con un corazón contrito y humillado en todo momento. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que crean. ¿En quién? En el Hijo de Dios. Y aquí hay un resultado. Para el que cree, automáticamente va a decir: tengo que bautizarme. Tengo que bautizarme. Y dice que el que cree y es bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Así de sencillo. Para el evangelio es para unos olor de vida, para los que se salvan, y para otros olor de muerte, para los que se pierden. Tristemente es así. Es como este ejemplo. Usted le puede advertir a una persona: hey, no te metas por esa calle, allá están robando, están atracando y te pueden apuñalar y te pueden matar. El que cree y te obedece y no se mete por esa calle, sino que da la vuelta, ese se salva de lo que hacen allá. Pero el que no moleste, quite de acá, fanático, el que no cree y se mete, ¿qué dice? Es condenado. O sea, tiene las consecuencias por no haber creído y por no obedecer a la palabra de Dios. Eso es para todos, todo el mundo. Entonces, ¿tú qué has hecho? Es la pregunta. Y entonces empezamos: ¿a cuántos les has predicado y a cuántos has guiado a que crean? A que crean. Entonces, y viene otra responsabilidad, porque esto es para aquellos que dicen: no, pero es que yo ya dejé de pecar. No, hermanos, como cristianos tenemos una responsabilidad, y es llevar el evangelio. Tenemos una gran responsabilidad. Ayer en el culto de oración estuvimos hablando sobre el llamado que tenemos, la importancia del llamado que Dios nos hizo. Qué tan importante soy yo para Dios, pero también lo importante que es el llamado que Dios me hizo. Eso debemos entenderlos. Entonces, tú puedes decirme: yo creo. Bueno, gloria a Dios por creer. Pero el título dice: ¿qué has hecho? Entonces, si tú crees, tú y yo creemos, dice el versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, si tú y yo creemos, debemos o lo estamos haciendo o lo hemos hecho en algún momento. O algunos que son nuevos dicen: yo anhelo y deseo eso en mi corazón. La situación aquí es que no se puede quedar con deseos. Debemos ir y ponerlo en práctica. Poner en práctica estas cosas. ¿Qué son las señales? Las señales, hermano, son comportamientos o actitudes que determinan un grupo en específico o una persona. ¿Sí? Señales como que de pronto nosotros podemos mirar y vamos al circo y determinamos: allá está el mago. ¿Cuáles son las señales que hace un mago? Hacer desaparecer cosas, que aparezca la palomita, de que cortar la persona en la mitad. Por lo que hace es que determina que es un mago. El que hace pan, ¿cuáles son las señales? ¿O qué es lo que él hace para demostrar que es un panadero? Lo mismo el mecánico, lo mismo el odontólogo. Son señales, son comportamientos, son actitudes que el cristiano que cree deben dar señales al mundo. ¿Qué? Entonces, hoy en día podemos ver el cristiano el día domingo que va para la iglesia con su corbata y su Biblia debajo del brazo y va a culto. Pero escúcheme bien, ahí va todo pinchado, todo elegante, bonito, peluqueado, una Biblia de 3 metros por 4 metros, grande, eso sí, y mejor dicho, pero escúcheme bien, nunca le ha predicado a nadie, nunca ha orado por nadie.
Entonces uno dice, bueno, ¿qué tipo de cristiano es ese? Está preocupado solo por él mismo, porque miren su apariencia. Oiga, ese pasa por aquí todos los días, pero nunca me ha invitado a la iglesia. Es más, un día fui y lo invité a que viniera a orar a mi casa y dijo que no tenía tiempo. Entonces, él dice que cree, pero las señales no lo siguen. Y tú y yo que estamos esta noche aquí conectados, estas señales tú las debes dar. Si tú crees, hermano, y debemos vencer el miedo, temor, hay miedo a hacer el ridículo, hay miedo a que se me burlen. Pero qué tal no vaya, si yo voy y lo invito a la iglesia, y qué tal no vaya, qué tal se me burlen. Pero yo qué le digo, hermanos, permite que el Espíritu de Dios haga la obra. Entonces, ¿cuáles son las señales? Estas son unas señales entre otras. Ahora, estas señales abarcan muchas más cosas de las que podemos ver a simple vista. Si tú crees, ¿qué tienen que hacer? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Esa es una señal, echar fuera demonios. Entonces, aquí hay la pregunta. Yo estoy seguro que si yo te pregunto, o yo te preguntara en un tiempo pasado y yo te digo, ¿tú crees? Tú me vas a decir, amén, yo creo. ¿Qué señales me das? No, yo me congrego, yo oro en mi casa, yo estudio la Biblia, ya hice el discipulado, ya me gradué y me bauticé y gloria al Señor. Pero entonces ahora yo te hago un desafío mayor. Y la pregunta es esta: ¿cuántos demonios has echado fuera? Entonces tú vas a blanquear los ojos y, ay, pastor, pero es que eso me da miedo. Pastor, es que me ha dicho que si yo, ¿qué tal se me meta el demonio a mí? No se te va a meter, porque tú estás lleno del Espíritu Santo, tú estás lleno del poder de Dios. Si tú eres el que está echando fuera el demonio de una persona o de una vida, ¿cómo crees que se te va a meter a ti si tú eres el que en ese momento tiene la autoridad? O sea, se le sale al otro y se te mete a ti. Si eso sucede es porque tú no estás bien con Dios. Ahora, ¿qué pasa? En este tiempo bíblico era algo que a los discípulos los seguía en todo momento. Recordemos que Jesús le echó los demonios al endemoniado gadareno, a donde llegaban. O sea, era algo que se vivía constantemente. El echar fuera demonios, vivían muchos endemoniados en muchas situaciones. Ahora, hay algo aquí. Recuerde que Corintios dice, el libro de Corintios habla que cuando se adora a los demonios, cuando se le hace un sacrificio a los ídolos, cuando se adora a los ídolos, cuando se le ofrece sacrificio a los ídolos, ¿a quién se le está ofreciendo? A los demonios. Entonces, el adorar una imagen de oro, de plata, de madera, de yeso, sea que la tenga colgadita en el cuello, en el tobillo, en la pared de su casa, detrás de todo eso lo que hay es demonios. Entonces, hoy están más camuflados que en estos tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos les voy a hablar de uno en particular, el dios Moloc. ¿Qué hacía? Era una estatua de alguien con los brazos extendidos hacia el frente, y la gente iba y colocaba a sus hijos vivos en las manos de este dios pagano y encendían fuego por debajo. ¿Qué había detrás de todo esto? Demonios. Todo esto iba en contra de la voluntad de Dios. ¿A quién condenaban ese bebé o esa vida? Al infierno. ¿A quién? Sus papás, ¿a quién se estaban condenando? ¿A qué? Al infierno, a rendir su vida a Satanás. Entonces,
en ese orden de ideas, en Babilonia, en Jerusalén, en Grecia, en Egipto, en Roma, los griegos, todo, recordemos que era una cantidad de dioses paganos. La diosa Diana, la diosa Artemisa, habían templos donde rendían cultos paganos. Era una cosa en esta cultura que se vivía en los tiempos bíblicos. Entonces, por eso este tema de echar fuera demonios era algo que sí o sí tenían que demostrar los que creen, sin temor, sin miedo, sin absolutamente nada. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos demonios has echado fuera? Pastor, ya le dije que me da miedo, ya le dije que yo no sirvo para eso. Hermanos, Dios nos está haciendo un llamado. Por eso la pregunta, el título, y debemos enfocar en el título: ¿qué has hecho? Imagínense, sería increíble, hermanos, saber que X persona está endemoniada y nosotros tener la unción, el poder, la autoridad, el respaldo de Dios y no hacer nada, pero hacernos llamar creyentes, los ungidos, y ver cómo los demonios toman el control. Pero escúchenme bien, no somos capaces de echar un demonio fuera, de ir a imponer nuestras manos. Y escúchenme bien, hay algo interesante: tenemos que echarlo en el nombre de Jesús. Dice Jesús: en mi nombre echarán fuera demonios. No los echan, pero escúcheme bien, a donde van entrando ven demonios. Ese afiche, mire, ahí hay un demonio boca arriba. Ve el cubrelecho de la cama del niño. Uy, en ese cubrelecho hay dibujados 75 demonios. Mire, ahí hay no sé qué. Entran al restaurante y en la sopa, mire, aquí hay un demonio. Y viven viendo demonios, pero no hacen nada. Entonces no es verlos. Escúchenme bien. ¿Qué dice la Biblia? Es echarlos fuera. Tampoco dice atarlos y hacerles moñito ni ponerse a hablar con ellos. No, echarlos fuera. Eso es lo que trae bendición y libertad a las vidas. Y esta es una de las señales que deben seguirte a ti si tú dices que crees en el unigénito Hijo de Dios. Echar fuera demonios, ¿en qué? En el nombre de Jesús. Volvemos a explicar el tema del nombre de Jesús. Muchas personas piensan que se trata de decir: es que yo en el nombre de Jesús, yo echo fuera en el nombre de Jesús, te ordeno que eres sano en el nombre de Jesús. Y muchos piensan que se trata de decir la frase: no, pero yo dije que en el nombre de Jesús. Pero tu vida, ¿estás viviendo conforme al nombre de Jesús? Y siempre ponemos el ejemplo bíblico en el libro de los Hechos, donde recuerdan que habían unos falsos profetas y intentaron echar fuera un demonio y unos demonios, y dice que estos demonios en la persona que estaban se abalanzaron sobre estos falsos y los sacaron a correr desnudos. Y que los demonios decían: a Cristo conocemos y a Pablo conocemos, pero ustedes, porque estos falsos, ¿qué dijeron cuando iban a reprender el demonio, cuando lo iban a echar fuera? En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. O sea, ni siquiera lo conocían, hermanos. Por eso cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, no es solo la frase, es que mi vida esté conforme a ese nombre en el que yo digo que creo. Que tu vida, tú que estás allí al otro lado del teléfono, tú que nombras y dices el nombre de Jesús, tu vida debe estar conforme a ese nombre de esa persona en la cual tú dices que crees, que es Jesús. Esa es nuestra primera señal: echar fuera demonios. También habla de hablar nuevas lenguas. Hablar nuevas lenguas. Entonces aquí es donde uno dice: bueno, pastor, o sea que todos tenemos que hablar en lenguas.
¿O cómo es el tema? Porque bíblicamente hay dos cosas de hablar en lenguas. Cuando tú oras en el secreto, 1 Corintios 12, en adelante nos habla del hablar en lenguas. Que si hay una interpretación, lo haga en público. Si no, oramos en el secreto, oramos en lengua y mi espíritu es edificado. Ahora la pregunta es, ¿todos deben orar en lenguas? Porque aquí ya no estamos hablando de una simple señal. Aquí también ya estamos hablando de dones del Espíritu Santo. Y esto como don, el hablar nuevas lenguas, dice 1 Corintios 12 que debemos pedirlo y que Dios los da como Él quiere. Entonces, puede que tú hables en lenguas. Ay, él no habla en lenguas. Ah, pero él echa fuera demonios. Él no echa fuera demonios, pero habla en lenguas. O sea, todos debemos ser el complemento uno del otro. Pero entonces, ¿qué pasa? Escúchenme bien, no todos deben hablar en lenguas, ¿sí? Pero ¿qué pasa si se presenta la oportunidad de echar fuera un demonio? ¿Salimos corriendo o decimos no, yo no? Pero el hablar en lenguas no es una oportunidad que se tenga que presentar para alguna actividad. No, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en tu vida, en el secreto, se manifiesta en público para que hables en lenguas. Lenguas angelicales, o puede ser otros idiomas para que le prediques a otras personas extranjeras. Ese es el hablar nuevas lenguas. Recordemos que cuando Pedro en Hechos 2 vino el Espíritu Santo sobre él habló a una cantidad de personas extranjeras, les predicó. Dice la Biblia que les habló en su propia lengua. O sea, el que estaba de Inglaterra le habló en ese idioma, el que estaba, no sé, de Rusia le habló en ese idioma. Entonces, ahora, esto debemos orarle al Señor y anhelarlo. No, pastor, yo no oro en lenguas. Bueno, pídeselo al Señor. Pídele al Espíritu Santo que te llene, que te ministre, que te guíe. ¿Qué hay en tu vida que necesita ser explotado y puesto en práctica en momentos específicos? El Señor te va a decir cuándo utilizar, cuándo quiere que esas señales sean manifiestas. No solamente en el culto, puede ser en tu casa, en un momento específico. Manifiesta un demonio por ahí, tú estás tan lleno del Espíritu Santo que entiendes que debes ir a imponer las manos y ordenarle en el nombre de Jesús a ese o a esos demonios que se vayan de esa vida. Entonces, echar fuera demonios y hablar nuevas lenguas. Mire el 18, tomarán en las manos serpientes. Ahora hay algo, y esto es un reto, porque aquí habla es que el Señor nos guarda. No nos está mandando a, ay, allá hay una cobra, voy a ir a meterle la mano. Ay, allá hay una coral, voy a ir a meterle la pierna a ver, porque eso dice el Señor. A tal punto que yo estuve como estudiando un poquito sobre esto, y escuché que era de Estados Unidos, donde hay congregaciones que toman esto de una manera tan literal y sin el sentido común, que esos líderes, para que la congregación les crea las señales, entonces llevan a los cultos serpientes, culebras, pitones, y dicen, mire, aquí se cumple en mi vida, dice el predicador, y se pone la culebra aquí encima en los hombros por el cuello. Dice, mire, ¿qué? Tomo en mis manos esta serpiente y no me hace nada, no me daña, mire. Y en algún momento, estudiando todo esto, en Google, en internet está eso, que uno de esos líderes, no le llamo pastores, le llamo líderes, fue mordido por una serpiente de esas. ¿Y qué pasó? Se murió.
porque no se trata de eso. Y aquí nos vamos a Hechos 28:3. Les voy a parafrasear la historia. Recuerden que Pablo estaba en uno de sus viajes, llegó a una isla llamada Malta, y dice que los de allí, de esa isla, las personas que habitaban allí, quisieron, pues no sé, Pablo hacer una hoguera y empezaron a buscar ramas secas y buscando entre las ramas y todo eso. Dice que una serpiente mordió a Pablo en sus manos, en su mano. Y dice que la serpiente no le hizo nada, que Pablo sacudió la mano y la serpiente se fue. Y ahí mismo que los residentes de allí, de esta isla, oye, ya lo endiosaron. No, a esto es que se refiere. Por algún accidente, hermanos. Ahora podemos también discernirlo y enseñarlo en dos sentidos. Uno, las serpientes literales. Pero también recordemos que por ahí hay personas que tienen una lengüita más larga que la de una serpiente. Hay personas que transpiran veneno más peligroso con su lengua que el de una serpiente. Entonces pueden haber chismes, murmuraciones. Tranquilo, ¿qué dice el Señor? No te dañará. Dice, tomarán en las manos serpientes. Esto es literal. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. No les hará daño. ¿Por qué, hermanos? Ahora, esto de beber cosa mortífera, una bebida que te pueda dar un enemigo, un brujo, un hechicero, cosas por querer destruir tu vida, tu ministerio, hermanos, porque nosotros debemos tener claro, el mal existe. En este mundo el mal existe. Pero venía a mi vida una gran pregunta. Yo creo en esto. Yo digo que estas señales nos tienen que seguir, pero en esta particularmente, ¿sí? Dice, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Habla de una bebida que tenga algún tipo de veneno o algo, y cuando habla de que es mortífero, es que te va a causar la muerte totalmente. Yo digo, como cristianos, yo le decía, Señor, ¿a cuántos lugares hemos ido? Visitado, ciudades, países, congregaciones, familias, que de pronto pueda que nos hayan dado algo con la intención de que nos cause un daño. ¿Usted no le ha pasado? ¿O en su corazón no le ha nacido un día darle algo a alguien de beber? Y que ojalá le dé un buen dolor de estómago, ojalá le dé una diarrea sobrenatural con esto que le voy a dar, porque esa persona no le cae bien a usted y su intención. Yo una vez escuché a una persona de un restaurante que ella decía, cuando llega el cliente, si el cliente me cae mal y de pronto es de esos groseros y no me cuadra mucho, cuando yo le sirvo el jugo, yo le escupo el jugo. Yo le echo saliva en el jugo y voy y se lo llevo. Y le hago que se lo tome para servirle más y vuelvo y le escupo el jugo. O le escupo la carne o le escupo... O sea, la maldad existe y esto es tremendo. Gracias a Dios la saliva de la muchacha no era cosa mortífera. Pero imagínese, esto es tipo serpiente. Pero cuántas veces, hermanos, y si nosotros pensamos en nuestra vieja manera de vivir, ay, no quisiéramos darle algo a alguien que, ojalá le dé un dolor de estómago. Yo escuché un testimonio de Alberto Motesi, un gran predicador, que él un día oró para que a alguien le diera una diarrea sobrenatural, todo por motivos espirituales, que él necesitaba hacer algo y que necesitaba que esa persona que no lo dejaba entrar a X lugar se fuera de ahí. Les dijo, si le da diarrea se va para el baño. Pero hermanos, yo pensaba para mí, ¿cuántas personas, hermana, alrededor de nosotros de pronto que no nos quieren, que nos desean el mal, que van y hacen riegos por fuera de su casa, en su trabajo, que le hacen tantas cosas, hermanos? Y Dios nos ha guardado. De pronto esta señal, tú no puedes decir, uy, sí, pastor, yo un día me tomé un veneno y no me pasó nada. O no sé,
De pronto tú no te has dado cuenta cuando alguien te ha dado alguna cosa mortífera. No, al contrario, tú has recibido el juguito, el café, lo que sea, y tú dices: Señor, gracias, bendice este jugo, bendice este café, Padre, me lo tomo en el nombre de Jesús, Señor, que sea de bienestar para mi cuerpo. Y te lo tomas, y la persona que está viendo está esperando a ver si tú sales a correr para el baño, o sea, a ver, o si te pones morado, a ver si te empiezas a hinchar, y ve que no. Ay, este es un buen cristiano, dirá esa persona. Pero literalmente, hermano, está hablando en este tiempo. Se veía mucho esto. En los tiempos bíblicos también se vivía mucho esto. ¿En qué sentido? Recuerdan que los reyes o las personas, ¿cómo le llamamos?, de alta alcurnia, tenían sus coperos, que cuando les servían vino, ¿quién probaba primero? El copero. Entonces el rey llamaba a su copero: a ver, pruebe esto, no ahí sea tenga veneno. Y entonces el copero corría ese riesgo. O sea que tú y yo podemos buscar trabajo de coperos, porque si vamos a beber no nos va a hacer daño absolutamente nada. Pero escúchame bien, no te hace daño a ti, pero el rey puede morir. Y eso era un trabajo en ese tiempo. Personas que estaban dispuestas pues a dar su vida cada vez que probaban la bebida de alguien que los contrataba para ser coperos, porque eso era una manera de asesinar, una manera de infundir maldad, de infundir temor. Y hoy en día hay muchas culturas, aún de nuestro país Colombia, que realizan eso. Pero escúchenme bien, esto podemos tomarlo como una promesa para nuestras vidas que Dios nos da. Te vas a tomar cosas mortíferas y hoy Dios te dice: no te dañarán, no te van a hacer daño, porque es una señal que va a estar en tu vida. ¿Quiénes se van a dar cuenta de eso? Las personas que quieran darte esto a beber, que intenten hacerte el mal. Dice: y bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Escúchenme bien, aquí decimos: bueno, poner mis manos sobre los enfermos. Uy, pastor, yo lo he hecho. Pero aquí hay algo que especifica, es específico, dice: y sanarán. No se trata solamente de ir y poner las manos en los enfermos. Ay, pero no sané, porque miren, hay predicadores, hay líderes, hay personas que lideran iglesias, o hay otros que no lideran ninguna congregación, pero, escúcheme bien, pero se autoproclaman profetas. Van por el mundo queriendo mostrar sus ministerios para que les den una ofrenda y todo eso. Y oran por enfermos. Entonces, si el enfermo no se sana, ¿saben qué le dicen? No, es que usted no tiene fe. O sea, ¿a quién culpan? Al enfermo. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que el que cree va a poner las manos sobre los enfermos y el enfermo sanará. Y escúcheme bien, aquí no habla qué tipo de enfermo, si es cristiano, si es no cristiano, si es adventista, si es mormón, si es judío, si es alemán, si es costeño. No, ¿cuál es la condición de esa persona? Tiene que estar enfermo. Y mi condición es creer. Entonces, yo pongo la mano sobre los enfermos y los enfermos tienen que ser sanos en el nombre de Jesús. Esa es una señal. Ahora, claro, aquí en esto ponemos la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque el milagro no lo hago yo, el milagro lo hace Dios. Y aquí es donde está. Dios puede que no quiera sanar a esa persona. Por alguna razón no quiera sanarla, y aquí es donde está la soberanía de Dios. Y aquí es donde las personas se hacen preguntas: pero si yo oré y no se sanó. Ah, pero usted echa fuera demonios. Sí, claro. Ah, bueno, entonces aquí están las señales que nos siguen. Debemos tener en cuenta también
Mire, aquí hay un discernimiento, aquí hay una gloria del Señor que todo el que cree debe orarle mucho a Dios. Hemos hablando de enfermedades, que cuando nos enfermamos debemos saber el motivo. O sea, yo estoy enfermo, ¿por qué? ¿Sí? Ejemplo, alguien me dijo, no, pastor, yo estoy enferma, pero no es por mi pecado. Bueno, gloria a Dios, si no es por su pecado, no se preocupe. Si no es por causa del pecado, usted dele gloria a Dios. Pero ahora yo les voy a hacer una pregunta. Aquella persona que tiene una enfermedad venérea, ¿es por qué? ¿Por ir a culto? ¿Por leer la Biblia? ¿Por hacer buenas obras? ¿O por qué una persona tiene SIDA? Es por su pecado, lógicamente. Entonces, ahí es donde viene el discernimiento, ¿no? Yo pongo las manos sobre ese enfermo de SIDA y Dios no lo sana. El que sana o no sana no soy yo. Es Dios quien sana. Es Dios quien hace la obra en la vida de la persona. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sana? ¿O por qué de pronto puede que no sea una enfermedad muy lógica que demuestre pecado en la persona? Porque hay enfermedades que cuando uno ve, uno dice, no, esa enfermedad es por su pecado. Pero cuando no es notoria, el Señor nos da el discernimiento para poder decirle a la persona, oiga, usted no necesita que yo ore por usted. Usted lo que necesita es arrepentirse. Usted lo que necesita es perdonar. Y de esa manera va a venir la sanidad a su vida. Hay personas que dicen, no, yo soy bueno, yo no tengo por qué pedir perdón. Y nunca se sanan. Pero cuando es una enfermedad en donde nosotros entendemos que con ir, ¿no? Un dolor, una migraña, no sé, tantas enfermedades que existen hoy, nosotros con discernimiento sabemos que podemos poner las manos sobre ese enfermo y ese enfermo sanará en el nombre de Jesús. Si no es sano, escúchenme bien, y entendemos por medio del Espíritu Santo que la enfermedad de esa persona es por causa de su pecado, Dios te va a mostrar. Dios te va a revelar en ese momento para que tú le hables a esa persona. Le va a decir, mire, Pepito, es que el Señor me muestra que su enfermedad no es un tema de oración. Yo voy a orar por usted para que el Señor le conceda el arrepentimiento, para que el Señor lo redarguya en su corazón y para que usted pueda arrepentirse delante de Dios y venga la sanidad a su vida. Entonces todo esto es un tema, hermanos, porque esto tampoco es de ir a hacerlo a la carrera. Esto no es de ir a estar a donde veamos demonios, ir y querernos dar de superhéroes a echar fuera demonios como locos. No. Dice Dios en su palabra que todo lo que hagamos lo hagamos con orden, con sabiduría, usar el sentido común, hermanos. Eso debemos hacerlo, hermano, pedirle la dirección al Espíritu Santo para orar por una persona y cómo debo orar por esta persona. Porque sucede, hermanos, y es un gran error que a veces cometemos. Y viene alguien y me dice, pastor, ore por mí. Es que mi esposa se fue. Y uno de pastor, no, esta hija del diablo, ¿cómo abandonó su hogar? Venga, hermano, vamos a orar. Y uno de pastor, Señor, yo reprendo a esta mujer, Padre, ¿por qué se fue? ¿Por qué abandonó su hogar? Esta hija del diablo. Bueno, y eso hacemos una oración que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si somos sabios y utilizamos el sentido común, antes de orar yo le voy a preguntar, venga, Pepito, ¿y por qué se fue su esposa? Para poder hacer una oración correcta. Entonces ay, pastor, es que lo que pasa es que ayer me pilló dándole un beso a mi vecina. La pregunta es, ¿se fue con justa razón? ¿Sí o no? Entonces, ¿debemos cambiar la oración? Ya no es esta hija del diablo irresponsable, sino hermanito, Señor, yo te pido que lo cambies.
Señor, que quites ese pecado de su vida, concédele el arrepentirse. Entonces, si ven que debemos utilizar el sentido común, pero nosotros los líderes tenemos esa costumbre. Nos piden oración y oramos conforme a lo que nosotros creemos o nos parece, sin discernir el por qué, el para qué, el cómo, cuál fue la situación. No es que mi esposa me dejó y ya automáticamente pensamos qué mujer tan mala. Pero cuando uno va y habla con la esposa, no, si es que ese es un borracho y me pega. Entonces debemos nosotros mirar que todas estas señales que nos siguen, por eso, hermanos, la primera de la que hablamos es: id y predicad el evangelio a toda criatura. Antes de orar, prediquémosles el evangelio. Antes o después de echar fuera el demonio, prediquémosles el evangelio. Antes o después de imponer las manos sobre los enfermos, prediquémosles el evangelio. Antes de que usted se tome el juguito, el cafecito, el refrigerio que le dan donde va a visitar, donde va allá, lléveles el evangelio. Comportémonos como hombres y mujeres de Dios, llevando el evangelio. El evangelio es el que cambia, el que transforma, el que discierne los pensamientos, el que penetra hasta partir el alma, hermanos. Pero estas señales, por eso el título: ¿qué has hecho? ¿Por cuántos enfermos has orado? ¿A cuántos has ido a imponerle las manos para sacarle los demonios? ¿Hablas en lenguas? Este es un don del Espíritu Santo. Ahora, no estoy diciendo que todos tengan que hablar en lenguas, porque no es así. Pero tú debes tener dones del Espíritu Santo. Unos oran en lengua, otros el don de palabra de ciencia, otros el don de palabra de sabiduría, fe, amor, sanidades, el obrar milagros, todo esto. Pero escúcheme bien, hay algo que todos sí debemos hacerlo, y es predicar el evangelio a toda criatura, en todo momento y en todo tiempo, hermano. Esa es una señal que nos debe seguir de día, de noche, en la calle, en el templo, en la casa, en las plazas, en el hospital, en la cárcel, en la tienda de la esquina, en Ara, en D1, en Ísimo, en Olímpica, en el Éxito, donde vayas, hermano. Esa es una señal, porque es que cuando tú predicas, automáticamente dicen: uy, este es cristiano. Este es cristiano. Hermanos, debemos. O sea, ahora, ¿qué pasa? Viene el miedo. Es que yo nunca lo he hecho, pastor. Yo quisiera hacerlo, pastor, pero nunca lo he hecho. Escúcheme bien, tienes que arriesgarte. Tienes que avanzar en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo vas a saber o a darte cuenta que Dios te quiere respaldar dándole sanidad a una persona si tú no vences el miedo y vas e impones la mano sobre esa persona y oras por ella? ¿Cómo vas a saber si Dios te quiere utilizar echando fuera demonios si no te arriesgas, no te atreves? Escúchame bien, Dios te va a respaldar. Dios va a estar allí contigo. Una de las promesas más maravillosas que Dios tiene para sus hijos y para los que creen es: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y escúchame bien, el que echa el demonio fuera no eres tú, tú eres la herramienta. Quien echa el demonio fuera es Dios mismo. Pero tú tienes, porque es que la herramienta que Dios quiere utilizar eres tú. Entonces estas señales te tienen que seguir, deben ser notorias. Bueno, pastor, vamos a empezar a prepararnos. Claro, vamos a empezar a prepararnos, porque en algún momento se presenta.
el momento o la oportunidad de imponer las manos, de orar por un enfermo, el momento de tener que orar en lenguas porque el Señor quiere darnos una palabra de bendición, el Señor se quiere manifestar, no sé, aparece un endemoniado y se manifiesta y el Señor quiere que reprendamos ese demonio en el nombre de Jesús. Pastor, pero es que ya le dije que me da miedo. Pídele al Señor que te quite el miedo. El Señor nos ha dado un espíritu de amor, de dominio propio. Y ya estuvimos en predicaciones pasadas enseñándolo. El miedo no es una opción en el Evangelio. Por ahí hay videos en Facebook, ¿no? Y hay un video que dice que el que tenga miedo a morir, que no nazca. Y como que uno dice, oiga, pero ¿por qué nos da miedo morir si a la final todos vamos a morir? Bueno, no tome ahora el video literalmente, pero hermanos, las herramientas que Dios quiere utilizar somos tú y yo. Escúchame bien, con prudencia, con sabiduría, con conocimiento de la palabra, debemos mostrar que estas señales nos siguen. ¿Por qué? Porque tú y yo creemos. Tú y yo creemos y estas señales nos tienen que seguir. No podemos estar en una silla ahí sentados simplemente esperando a ver en qué momento el pastor dice amén, Dios los bendiga, váyanse para su casa, y usted en su casa toda la semana no hizo nada, pero usted sabe que su vecino está enfermo y nunca fue. O usted sabe que su vecino está más endemoniado, hasta los perros del vecino están endemoniados y nunca ha hecho nada. Entonces, hermanos, la iglesia somos tú y yo. Y eso es mostrar el amor y el poder de Dios. Dos preguntas. La primera, ¿tú cumples esto? Debes analizarlo. Entonces, muchos me dirán sí. Y aquí es donde el texto bíblico que me fascina, pero que también hay temor en mi corazón por eso. ¿Lo cumples? Claro que lo cumples. Otra pregunta es ¿por qué lo cumples? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es tu intención? No, yo quiero que me vean. Claro, uno no o la persona no dice eso. No, es que yo sí quiero que me vean, que a mi Dios. No. A veces en las personas hay una falsa humildad. A veces en las personas hay hipocresía. Pero solo su intención es esa. Su carta de presentación no es Cristo. Su carta de presentación son ellos mismos. Mire, yo oro por milagros y suceden. Y yo hablo en lenguas. Y yo hago esto y aquello. Y ellos mismos son su carta de presentación. No quieren ir a mostrar a Cristo, sino mostrarse en ellos. Por eso esta pregunta, y yo la tengo aquí, ¿por qué? Porque tú me puedes decir, sí, yo he echado fuera demonios, pero ¿por qué lo has hecho? ¿Cuál es tu intención al hacerlo? Si quieres verdaderamente la libertad de esa persona o de esa familia. Cuando tú eras por un enfermo, si anhelas verdaderamente la sanidad tanto física como espiritual de esa persona, o tú anhelas que te pongan velitas, que esa persona vaya y diga, no, es que Pepito oró por mí, ese sí es y es que sutanito me impuso las manos y yo siento el fuego, y quieres que te alardeen y quieres. Yo le digo a las personas, no, de mí no hables. Ve y diles que fue Cristo quien te sanó. Ve y diles que fue Jesús quien te liberó. Ve y diles que es Jesús quien te salvó. Pero es que lo utilizó a usted. Sí, pero no fui yo. Cristo en mí, la esperanza de vida. Yo soy una simple herramienta, pero hay muchos que anhelan, hay muchos que buscan ser reconocidos, hay muchos que anhelan el protagonismo, hay muchos que le quitan la gloria a Dios de lo que sucede. Y vuelvo y les recuerdo el versículo en base a esta pregunta, ¿por qué lo cumples? Porque hay muchos que dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre
echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les va a decir el Señor? Nunca los conocí. Cuidado. El por qué, si tú haces esto, ¿por qué lo haces? Y tengamos cuidado de otra cosa. ¿Quién es el que nos predica? ¿A qué lugares vamos? De pronto una de estas personas que nos predica o que nos enseña puede ser una de estas personas que lo único que quiere es mostrarse y buscar popularidad entre la gente, entre la iglesia. Es que cuando yo oro desciende la gloria de Dios. Es que yo sí, es que yo fui el que di la palabra, es que yo fui el que oré por esa muchacha que se sanó. Y quiere a toda hora estar buscando el reconocimiento y él mismo buscar la popularidad de decir: es que yo sí hago, es que yo sí tengo, es que yo sí soy, es que yo sí esto, y yo. Pero por su boca no le da la gloria a Dios, y lo único que se la pasa es criticando a los que no hacen, a los que no dicen y a los que no nada. Entonces, por eso lo cumples, gloria a Dios. Te siguen estas señales, gloria a Dios. Pero ¿por qué lo haces? Y todo, hermanos, debe ser para la gloria de Dios. Y hoy precisamente, mire, hoy y le doy la gloria a Dios. Hermano Luis de Chile, que está allí conectado, hoy en el devocional, y él me escribió y me mandó un mensaje y me daba las gracias porque se deja utilizar de Dios. Gracias, pastor, porque también aquí el devocional que usted nos envía lo compartimos. Aparte de que nos llena la palabra de Dios, nos da también el privilegio de compartirlo a otros. Yo le dije: hermano, dele la gloria a Dios. Sí, gloria a Dios porque nos utiliza, pero dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Y si alguien ha orado por usted y usted ha sido sano, claro, dele gracias a Dios por la vida de esa persona. Claro, porque se dejó utilizar, pero la gloria es para Dios. El que le predicó a usted, claro, Señor, gracias por la vida de esa persona que me predica, pero tuya es toda la gloria. Y si tú no eres capaz, si tú lo único que buscas es el reconocimiento para ti, hermanos, corrige tu doctrina, corrige tu evangelio, corrige tu mente y tu corazón. Es una gran invitación. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Si en nuestro corazón reconocemos que estamos haciendo mal, los que predicamos, los que enseñamos, los que lideramos, así sea una persona, hermano, humillémonos y reconozcamos si nos estamos equivocando en algún momento. Pero que sea Dios quien reciba la gloria en todo momento y en todo tiempo. Amén. Entonces, hermanos, a orar. Yo te invito a que en tu casa ores, busques la presencia del Señor y le digas: Señor, yo quiero que estas señales me sigan, me acompañen en mi trabajo, en mi universidad, en el colegio, en la calle. Es más, los más osados podemos decir: Señor, colócame un endemoniado al frente para sacarle los demonios, Señor. Quiero vivir esa experiencia. Pero que verdaderamente mostremos la gloria, el poder y el amor de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Gracias te doy y bendigo las personas que están allí conectadas. Gracias por Ruth Rosero, por Miriam Montealegre, por Alicia Sánchez. Gracias, Señor, por mi esposa. Gracias, Padre, por María González. Gracias, Señor, por Ferney Patiño y su familia. Gracias por Alcila Rodríguez, Padre eterno, por Marielvis, por Ana Celina. Gracias, Señor, por mi hermano Luis Blandón y toda su familia, Padre eterno. Gracias, Señor, por mi hermana Luz, Padre eterno, y toda su familia. Señor, bendecimos sus vidas, a Luis David, Señor amado. Que tu gloria maravillosa los inunde donde quiera que ellos estén, Padre, y que tus señales los sigan, Padre, en todo momento y en todo tiempo. A mi hermana Ayane, a mi hermana Nubia, Padre eterno, aún mi vida yo la coloco en tus manos, Padre eterno. Queremos ser una iglesia integral.
Queremos ser una iglesia, Señor, que verdaderamente mostremos tu poder, tu amor. Pero todo esto, Señor, conforme a tu palabra y en orden como lo dice tu palabra, Señor. Padre, danos la sabiduría, quita el temor y el miedo de nuestras vidas, Señor, para glorificarte de esta manera. Que tu Espíritu Santo nos redarguya en los momentos que debemos hacerlo, en los momentos que debemos imponer nuestras manos, en los momentos que debemos echar fuera un demonio. Padre, pero también dice, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, Señor. Síguenos guardando como lo has hecho hasta este momento. Síguenos bendiciendo, síguenos ministrando. Sigue, Señor amado, guardando nuestras vidas, Padre, para poder llevar tu evangelio, Señor bendito, poder cumplir como suma importancia, ir por todo el mundo y predicar tu evangelio a toda criatura. Gracias también por mi hermano Evelio, mi hermana Luz Marina. Gracias, Señor, por todos los que están aquí conectados en esta noche. Les bendecimos en todas las áreas de su vida. Bendice su área espiritual, su área ministerial, su área familiar, su salud, Señor. El que tenga algún quebranto de salud, Padre, trae sanidad en el nombre de Jesús. El que tenga dudas, Señor, permítele escudriñar tu palabra para que él mismo, a la luz de la palabra, pueda solucionar, Señor, todas sus inquietudes, bendito Dios. Y que sea tu Espíritu Santo quien nos siga, quien nos llene, quien nos ministre en todo momento y en todo lugar para cumplir, Señor, la gran comisión, pero con estas señales que tú demandas para los que creen en ti, Padre eterno. La gloria y la honra sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, un fuerte abrazo, una feliz noche. Dios les bendiga y recuerde, mañana viernes, con la voluntad de Dios, 5 de la mañana estaremos aquí conectados orando. Envíenos sus peticiones. Mire, les quiero, ¿cómo hago? Un consejo o alguna inquietud. Si usted tiene una petición, por favor envíenosla en este momento al WhatsApp. ¿Por qué? Porque nos ha ocurrido algo que yo miro aquí en la transmisión. La petición me la escriben en vivo en este momento o mañana en la oración. Entonces yo oro o leo. Entonces a veces yo, Señor, y miro aquí, yo tengo otro celular. Entonces miren, aquí está mirando quiénes están conectados, etcétera. Entonces a veces no alcanzo a leer porque las peticiones que me escriben son largas y yo, ay Dios mío, me vuelvo un 8 aquí. Pero entonces envíenos las peticiones y que el Señor se siga glorificando en nuestras vidas. Amén. Ayúdenos a compartir la palabra. Un fuerte abrazo y que Dios les continúe bendiciendo. Una feliz noche.